Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Python desde cero, donde en este momento estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos crear funciones en este lenguaje de programación. Ahora veremos un ejemplo básico de cómo podemos crear funciones utilizando la expresión lambda. Ahora, ¿qué es la expresión lambda? Es un procedimiento que nos permite simplificar funciones o procedimientos. Veremos un ejemplo básico de cómo podemos simplificar una función normal utilizando la expresión lambda. Para este ejemplo voy a crear una función tal como nosotros hemos venido creando nuestras funciones en el transcurso de esta sección. Yo la llamaré sumas. Va a recibir dos parámetros, A y B. Vamos a colocar dos puntos y haremos que retorne la suma de estos dos parámetros. Vamos a colocar A más B. Ahora, fuera de esta función, vamos a colocar un objeto. Yo lo llamaré value. Le voy a asignar el nombre de nuestra función llamada sumas. Dentro de los paréntesis voy a colocar datos de tipo entero para poder realizar la suma de estos dos elementos. Ahora voy a colocar el método para poder imprimir la información que nos va a proporcionar el objeto value. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ejecutamos nuestra aplicación? Podemos observar que obtengo la siguiente información, el valor de 50, porque es la suma de 20 más 30. Justamente aquí tenemos una función totalmente normal, tal como hemos venido creando nuestras funciones. Ahora, vamos a utilizar la expresión lambda para poder simplificar esta función. Pero para utilizar la expresión lambda, tenemos que colocar la siguiente palabra reservada, lambda. Luego vamos a crear nuestra función. Pero prácticamente la función que vamos a crear será una función anónima que no va a contener nombre, como esta función que contiene un nombre llamada suma. Esta función será totalmente anónima, no va a contener un nombre, donde vamos a proporcionarle los parámetros que tendrá nuestra función, que es A, y B. Perfecto. Ahora, como cualquier otra función, vamos a colocar dos puntos, que es el cierre. Luego vamos a colocar la operación de sumar estos dos elementos, la información que contiene el parámetro A más la información que contiene el parámetro B. De esta forma hemos simplificado la siguiente función. En este momento no estamos utilizando la siguiente palabra reservada para poder crear la función o poder declararla. Estamos utilizando la siguiente palabra reservada lambda para crear la función anónima. Como es una función anónima, no contiene nombre, pero sí podemos proporcionarle los siguientes parámetros A y B. Y hemos colocado el cierre de nuestra función. Y como es una función utilizando la expresión lambda, también nos evitamos en utilizar la siguiente palabra reservada return para poder retornar la información que nosotros coloquemos dentro de la función, que en este caso es la siguiente operación, la suma del parámetro A y del parámetro B. Este procedimiento nosotros podemos almacenarlo en un objeto. Yo lo llamaré suma y le voy a asignar la palabra reservada con su función anónima. Ahora, dentro de los paréntesis de esta función vamos a colocar el objeto suma y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Ahora tenemos el siguiente resultado. Prácticamente lo que estamos imprimiendo por la terminal es nuestra función, porque este objeto contiene nuestra función anónima. Pero nuestra función anónima contiene dos parámetros. Esto significa que tenemos que proporcionarle información a esos parámetros. Y por lo tanto podemos utilizar este objeto para pasarle esa información a los parámetros proporcionándole argumentos. Esto significa que vamos a colocar paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar los datos que nosotros vamos a sumar.
Ahora, si nuevamente nosotros ejecutamos la aplicación, perfecto, como pueden observar tenemos el siguiente resultado, el valor de 100, ya que es la suma de estos dos elementos, el valor de 20 con el valor de 80. Esto significa que nuestra función anónima nosotros podemos almacenarla en un objeto y utilizando ese objeto podemos tratar la información de esa función, obtener su información y proporcionarle información a esa función. Pueden observar cómo se ha simplificado la función. Justamente aquí tenemos una función totalmente normal y justamente aquí tenemos una función utilizando la expresión lambda. De esto es de lo que consiste utilizar la expresión lambda para poder simplificar una función. Ahora, estas funciones anónimas podríamos utilizarlas cuando vayamos a ejecutar procedimientos pequeños, como en este caso, donde estamos sumando y retornando la información de estos dos objetos. Porque a estas funciones anónimas no podemos crearles un cuerpo tal como hemos creado un cuerpo utilizando la siguiente función, que después de los siguientes dos puntos hemos colocado un return o podemos colocar cualquier procedimiento que nosotros queramos, pero en las funciones anónimas no podemos hacer ese cuerpo o esos procedimientos. ¿Qué pasa si nosotros venimos y hacemos lo siguiente? Tratamos de colocar estos objetos justamente aquí y ejecutemos la aplicación. Pueden observar que tenemos un error de síntesis porque a la función anónima no podemos crearle un cuerpo. No importando dónde coloquemos esta operación, siempre vamos a tener un problema de síntesis. Pueden observar ya que la estructura o la síntesis de una función anónima es la siguiente, donde hay que colocar primero la palabra reservada lambda, luego los parámetros que va a recibir nuestra función anónima y después la expresión, que prácticamente es el siguiente procedimiento de sumar los valores que contienen nuestros parámetros. Esto significa que la función anónima tiene que crearse en una sola línea de código. En cambio, una función que contiene nombre o una función totalmente normal, podemos crearle un cuerpo, donde nosotros necesitemos crear un procedimiento bastante complejo. Podemos utilizar estas funciones, pero donde vamos a crear un procedimiento simple que solo requiera una línea de código, podemos utilizar una función anónima para poder crear ese procedimiento, tal como hicimos en este ejemplo. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Python desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.